Está, quisiera saber si me escuchan bien antes de comenzar la exposición. No sé si alguien me podría responder, Sí por se favor. escucha. Sí, buenas tardes, Perfecto. perfectamente. Sí. Ya, gracias. Si tienen alguna duda, consulta o de repente estoy avanzando muy rápido, ¿no? Con la confianza del caso, me interrumpen y lo solucionamos en ese momento, ¿no? Voy a compartir pantalla. Se visualiza la diapositiva, ¿no? ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí se ve. Perfecto. Entonces, continuamos. Correcto. Bueno, el día de hoy voy a exponer sobre el procedimiento de venta. La ley 29151 señala o dispone que los predios del Estado se disponen o se venden a favor de particulares, como regla general la venta por subasta pública y como excepción la venta directa, ¿no? Ambos procedimientos se encuentran en el marco normativo del texto único ordenado de la 29151, ¿no? Y ambos procedimientos tienen su directiva con la cual se desarrollan estos procedimientos. Para ambos procedimientos, tanto para la venta por subasta pública como para la venta directa, existen competencias que el marco normativo señala. Por ejemplo, si el predio es de propiedad del Estado, sin transferencia de funciones, ¿no? Quien tramita la venta directa es la SBN. En cambio, si ya existe transferencia de funciones, la entidad encargada de tramitar el procedimiento de venta directa es el gobierno regional. Pero este gobierno regional se encuentra condicionado a que la SBN emita una opinión técnica favorable. Ya veremos más adelante en qué consiste esta opinión técnica favorable. Pregunta para ustedes. Ya lo deben de saber de memoria porque es una pregunta fija, supongo, para el examen de CAFAE. Dígame cuáles son los 6 gobiernos regionales donde se han transferido funciones. 6 o 7 gobiernos regionales donde se han transferido funciones. ¿Quién me podría mencionar? 7. Muy bien, 7. ¿Quién me puede mencionar cuáles son los 7 gobiernos regionales donde se han transferido funciones? Comenzamos Lambayeque, Libertad. Lambayeque sí, La Libertad no. Bien. ¿No? No, La Libertad no. Arequipa, Callao, Lima. Tacna, Arequipa, Tacna, Callao, Lima. Arequipa, Callao. Sí, faltan 2. Arequipa y Amazonas. Amazonas. Amazonas, ya falta 1. A ver, ya lo había Arequipa. mencionado. Ya lo había mencionado, falta 1. San Martín. San Martín. Efectivamente, los gobiernos regionales con transferencia de funciones es Arequipa, San Martín, Tacna, Lambayeque, Arequipa, San Martín, Tacna, Lambayeque, Amazonas, Callao, y me estoy olvidando de uno ahorita. Se me ha ido uno de la cabeza, no sé si me pueden hacer recordar. Arequipa, San Martín, Tacna, Lambayeque, Amazonas, Callao. No, están todos, son 7. Ya. Bueno, sí, efectivamente existen 7 gobiernos regionales donde ya existe transferencia de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la Superintendencia Nacional no tiene competencia para evaluar los actos de administración o de disposición de predios de dominio privado del Estado. Esta competencia ya es netamente del gobierno regional, quien se encuentra condicionado para aprobar su acto de administración o de disposición, siempre y cuando si la SBN emite opinión técnica favorable. No, disculpe. Para los predios de los gobiernos regionales o los gobiernos locales,
La entidad competente para aprobar dichos procedimientos es el gobierno regional y el gobierno local, y no se requiere opinión técnica favorable de la SBN. Cuando un predio es, por ejemplo, de una entidad pública, ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, desean disponer sobre sus terrenos, sí son competentes para poder tramitar el acto de disposición. Sin embargo, también se encuentran condicionados a que la SBN emita opinión técnica favorable. Así que, para recapitular, la SBN es competente para evaluar los actos de disposición de los predios de propiedad del Estado donde no exista transferencia de funciones. Los gobiernos regionales con transferencia de funciones están facultadas por aprobar los actos de disposición, sí, siempre y cuando cuenten con opinión técnica de la SBN. Los gobiernos regionales o gobiernos locales sobre los predios de su propiedad son competentes dichas entidades para aprobar los actos y no requieren de opinión técnica favorable. Cuando se trate de una entidad pública, ¿no? Dicha entidad es competente para aprobar el acto de disposición. Sin embargo, también es necesario que la SBN emita opinión técnica favorable. Como les mencioné al inicio de la exposición, los predios del Estado se pueden vender de manera general por subasta pública y por excepción, disculpen, de manera por venta directa. ¿A qué llamamos subasta pública? ¿No? ¿En qué consiste una subasta pública? La finalidad de un procedimiento de subasta pública de los predios del Estado es incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario del Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, ¿no?, identifica terrenos donde posiblemente alguna persona natural o persona jurídica puede ejecutar algún tipo de inversión sobre él. Ejemplo, en Piura, ¿no?, la SBN ha identificado un terreno grandísimo para para que alguna persona jurídica pueda ejecutar algún tipo de proyecto, ya sea ejecutar una empresa, ya sea ejecutar zonas de recreación, etcétera, ¿no? Evalúa que efectivamente ese terreno del Estado puede ser subastado y que existe la posibilidad que un particular lo compre para que lo destine a una finalidad, ¿no?, que incentive a la inversión pública, ¿no? ¿Qué se busca con la subasta pública? ¿No? ¿O cuáles son las garantías de la subasta pública? Todos los actos de disposición de inmuebles de dominio privado del Estado a favor de particulares debe ser a título oneroso y a valor comercial. Ningún acto de disposición, ¿no?, es a favor de particulares, es a título gratuito u otro tipo de valor. La venta por subasta pública siempre es la regla general. En cambio, la compra-venta directa es la excepción. Como les mencioné, toda venta por subasta pública se realiza sobre predios de dominio privado del Estado. Y es un procedimiento de oficio. Sí, efectivamente, cualquier persona puede solicitar a la SBN que evalúe, ¿no?, efectuar una subasta pública de un determinado predio, pero la SBN no está obligado en realizar o en ejecutar o en llevar a cabo la subasta de ese predio, ya que todo es por un procedimiento de oficio y previamente se realiza una evaluación si es que es posible subastar, si es que tiene algún tipo de potencialidad, de repente ese predio es requerido por otra entidad para ejecutar un proyecto de inversión para la colectividad, etcétera, ¿no? Así que sí, las personas pueden solicitar la subasta pública, pero la SBN no se encuentra obligado en llevar a cabo esa subasta. ¿Cómo funciona esta figura? ¿No? La subasta pública es la venta pública de bienes de dominio privado del Estado que se hace al mejor postor.
Es un mecanismo de celebración del contrato de compra-venta en el que el precio y el comprador se determinan mediante la puja de los participantes. El bien se adjudica a aquel que ofrece pagar más, y el contrato queda celebrado cuando el subestador adjudica la buena pro. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Estado o yo, SBN, no conozco a la persona quien me va a comprar el predio. Yo simplemente oferto ese predio a la población, a las personas, no, a la población, y las personas que se encuentren interesadas o verifiquen que efectivamente ese predio les sirve para la finalidad que ellos están necesitando, van donde la SBN, cumplen con todos los requisitos y, ¿no? Participan en el procedimiento de subasta pública. Recién en el procedimiento de subasta pública, cuando ya se adjudica la buena pro, voy a saber que el predio fue vendido a Fiorella Alvarado, ejemplo, ¿no? O el predio ha sido vendido a la asociación Fiorella Alvarado. Recién ahí voy a conocer quién va a ser el propietario de ese terreno. Antes no. ¿Cuáles son las etapas de la subasta pública? Se dividen en dos etapas: la aprobación de la venta por subasta pública y la ejecución de la subasta pública. La aprobación de la venta por subasta pública es todos los actos preparatorios que necesito yo para poder identificar el terreno, para saber el valor del predio, ¿no? Y poder subastarlo, poder ofrecerlo en subasta pública. Y la ejecución de la subasta pública es al momento que cuando ya se realiza la adjudicación, disculpe, cuando ya se realiza el ofrecimiento del predio a las personas que han participado en la subasta pública. ¿En qué consiste la etapa de aprobación de la subasta pública? Para poder comenzar con un procedimiento de subasta pública, primero tenemos que identificar qué predio sería idóneo, ¿no?, para poder ofrecerlo al público. ¿Cómo se identifica ese terreno? En primer lugar, se evalúa preliminarmente, ¿no?, en la base gráfica, se van identificando ciertos terrenos que tendrían potencialidad para poder subastar. Luego de la identificación se realizan una serie de requisitos o de una serie de pasos para ver que efectivamente este predio puede ser subastado. Una vez que se ha identificado que el terreno ubicado en Huacho efectivamente sirve para poder ofrecerlo en subasta pública, se elaboran ciertos actos, ciertos documentos que le permitan tanto a la entidad como al posible comprador identificar dónde se encuentra el terreno. El primer documento que se emite es el informe que contiene los aspectos de titularidad y la libre disponibilidad del predio. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, he identificado que un terreno de 10.000 metros cuadrados ubicado en la provincia de Huacho es idóneo para que sea subastado. Primero tengo que ver que ese terreno sea de propiedad estatal. ¿Cómo se identifica esto? Ya sea revisando la partida registral, ¿no? También revisando los títulos archivados, si es que se encuentra inscrito, o de repente gestionando ante la misma entidad, ¿no?, la primera inscripción de dominio. Una vez que yo he determinado que el terreno efectivamente es de titularidad del Estado, tengo que evaluar la libre disponibilidad. ¿A qué se llama libre disponibilidad? Tenemos que verificar que este predio no se encuentre destinado a ningún uso público o no se encuentre superpuesto con monumentos arqueológicos o no se encuentre superpuesto con bienes de dominio público o de repente tenga algún impedimento que permita que este predio salga a subasta pública o que exista un impedimento que limite su libre disponibilidad. Ejemplo, de repente el terreno está declarado como zona intangible por el CENEPREC, no lo puedo disponer, ¿no? De repente el predio tiene alguna condición o está reservado para que se ejecute un determinado proyecto, no lo puedo disponer. El predio tiene que estar libre
libre para su disposición, que no exista ningún tipo de impedimento que permita disponerlo. Una vez que yo he determinado que el predio es de titularidad del Estado y que es de libre disponibilidad, ¿no? Debo realizar una inspección técnica al mismo. ¿Por qué se realiza una inspección técnica al predio? Primero, para verificar qué hay in situ en ese terreno. Efectivamente, podríamos aplicar algunas fichas técnicas si es que existen inspecciones anteriores o verificar en el Google Earth cómo es la condición del predio, pero siempre se recomienda que vayan a campo y se verifique qué hay en el predio, porque el predio puede estar ocupado o porque en el predio se puede determinar que existen algunas condiciones que limiten su libre disponibilidad. Les pongo un caso, ¿no? En Guarmey, por ejemplo, me tocó hacer una inspección técnica, ¿no? De un predio que en gabinete estaba libre, estaba sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y fuimos a Guarmey y verificamos que habría indicios de restos arqueológicos. Preguntamos al Ministerio de Cultura si efectivamente sobre el terreno existen indicios o existe alguna evaluación sobre restos arqueológicos y nos dijeron que sí había. Esa información no estaba graficada ni en nuestra base gráfica ni en la base gráfica de Cultura. Recién estaban iniciando las acciones correspondientes para poder declararlo. ¿Qué hubiese pasado si nosotros continuábamos con el procedimiento sin haber realizado una inspección técnica? Hubiésemos vendido un terreno, ¿no? Que evidentemente no era de libre disponibilidad. Por eso, siempre se recomienda que realicen la inspección técnica. También porque de repente el terreno se encuentra ocupado por terceros y esa ocupación tiene que ser publicitada a los posibles postores para que evalúen si asumen o no a adquirir ese terreno debido a que van a tener que iniciar las acciones judiciales para poder recuperar ese terreno, ¿no? Es importante la ficha técnica. Luego de haber realizado la ficha técnica, tengo que evaluar la partida registral y también se recomienda, y no lo he consignado acá, pero recomiendo que también evalúen los títulos archivados, más aún cuando se traten de terrenos, de predios que se encuentren con una antigüedad, con bastante antigüedad, ¿no? Porque de repente existen cargas, gravámenes que el registrador ha omitido, ¿no? En consignar en la partida registral. Se tiene que evaluar la partida registral para ver si se encuentra inscrito a favor del Estado, si es que no existe alguna carga o gravamen que limite su disposición, ¿no? Luego se elabora sí o sí un plano perimétrico y memoria descriptiva. ¿Para qué? Para que los posibles compradores identifiquen, ¿no? Dónde se encuentra ubicado su terreno, ¿no? Cuánto, de qué polígono a qué polígono va su terreno, ¿no? Qué área tiene y todo eso. Por eso es importante que se elaboren los planos perimétricos y memorias descriptivas. Luego también es necesario o se recomienda solicitar el certificado de parámetros urbanísticos. ¿Por qué? ¿No? Porque el certificado de parámetros urbanísticos va a permitir a los futuros compradores, ¿no? A los futuros postores determinar o establecer que en determinado predio se puede ejecutar determinada inversión. Por ejemplo, yo quiero comprar un terreno del Estado que lo he identificado, ¿no? En la ciudad de Huacho y porque quiero ejecutar, construir una fábrica, pero veo que por la zonificación es incompatible. El postor tiene que evaluar si efectivamente puede comprar le conviene comprar ese terreno para ejecutar su proyecto, porque va a tener que evaluar, de repente cambiar de zonificación con la municipalidad, le van a incurrir gastos, etcétera. Por eso es importante que se determine cuál es la zonificación del terreno, ¿no? Para que el administrador sepa en qué condiciones lo va a adquirir. Y también un documento de valor referencial. ¿A qué se llama documento de valor referencial? Este documento de valor referencial no quiere decir el costo del predio, sino que es un aproximado de cuánto el Estado se beneficiaría, ¿no? En vender ese predio. ¿Por qué ese valor referencial? Porque recién
con la tasación que vamos a ver más adelante, se va a determinar cuánto cuesta en sí el terreno que se va a subastar, ¿no? Esto es para que la entidad se haga una idea de cuánto le estaría, cuánto costaría vender ese terreno. También se incluye un informe de análisis de costo-beneficio. Denme un minuto que voy a cerrar la ventana. También se incluye un informe de análisis de costo y beneficio. ¿A qué se refiere el análisis de costo-beneficio? Con este, no sé si alguien, creo que está con el micrófono prendido, por favor, si lo podría desactivar, le agradecería. Gracias. ¿A qué se refiere el análisis, el informe que incluye el análisis costo-beneficio? En este informe se indica de por qué es beneficioso para el Estado disponer de ese terreno por subasta pública y por qué no conservarlo bajo su dominio, bajo su titularidad. Se analiza si efectivamente existe alguna entidad que requiere o no requiere el terreno, de repente alguna entidad puede utilizarlo para algún proyecto, se tiene que descartar eso, ¿no? De repente es muy oneroso para el Estado custodiarlo, por eso es más beneficioso de que salga en una subasta pública, ¿no? Para que ya la persona interesada se encargue de su custodia, ya como propietario, etc. ¿Alguna duda acá? Antes de pasar a la otra lámina. El silencio. No, ninguno. Como les mencioné, se tiene que evaluar, ¿no? La libre disponibilidad. Para evaluar la libre disponibilidad se han identificado ciertas restricciones que recaerían sobre la propiedad u otras situaciones que se tienen que advertir al momento de realizar el diagnóstico técnico legal. Por ejemplo, una de las contingencias que tiene que tener al momento de poder realizar la evaluación es que si el predio se encuentra ocupado por terceros. Tal como le mencioné en la lámina anterior, en la ficha es importante realizar la inspección técnica para verificar si efectivamente el terreno se encuentra desocupado o se encuentra ocupado por terceros. ¿No? También es importante verificar el tema de cursos de aguas, de agua y fajas marginales, porque de repente se encuentra superpuesto con zona de dominio público hidráulico y no podría venderse. O se encuentra en zona de playa protegida, es competencia de DICAPI. O de repente se encuentra en áreas naturales protegidas. O superpuesto con patrimonio cultural de la nación, secciones viales, ¿no? Derechos mineros, etcétera. Estas evaluación preliminar se debe realizar con la información que algunas entidades, tengo entendido, ya las tienen, son de libre acceso, son páginas de libre acceso para las demás entidades, ¿no? Se tiene que determinar si efectivamente existen esas superposiciones y si esas superposiciones acarrearían una limitación para poder disponer. Por ejemplo, si se encuentran con bienes de dominio público hidráulico, sí o sí, el predio no se puede vender, igual que en zona de playa, igual que en áreas naturales protegidas, pero en cambio, si se encuentra superpuesto con derechos mineros, no existe ninguna limitación para poder disponer del terreno. Simplemente se le informa cuando se publicita la subasta pública que el predio se encuentra superpuesto con derechos mineros, ¿no? Para que el futuro adquirente conozca cuáles son las concesiones mineras que recaerían sobre su predio, ¿no? Por eso se tiene que evaluar si estas limitaciones, si estas, contingencias limitan la propiedad, limitan la libre disponibilidad del terreno. También se tiene que evaluar si existe duplicidad registral, si existiera duplicidad registral, evaluar cuál es la partida más antigua, si es la del Estado o de
del tercero con duplicidad registral y evaluar si efectivamente podría darse una subasta pública, ¿no? También se tiene que evaluar el tema de la zonificación municipal, tal como les mencioné, para que el futuro comprador sepa a qué puede destinar el terreno y comprar. Evaluarse el tendido eléctrico de alta tensión, los ductos de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Y es muy importante verificar los procesos judiciales y qué tipo de procesos judiciales recaen sobre el terreno. Por ejemplo, si es un proceso judicial donde se discute la titularidad del Estado, no se podría vender, porque el Estado no tiene la certeza de que el terreno efectivamente es suyo, ¿no? Y no podríamos trasladarle esa carga, por así decirle, al futuro comprador. Cuando el comprador, cuando se va a subastar el predio, se tiene que estar 100% segura de que el Estado es propietario de ese terreno. No puede haber ninguna duda, porque el futuro comprador va a exigir, ¿no? Que el predio a que él va a comprar efectivamente sea de titularidad del Estado y que no se discute de dicha titularidad. Una vez de que he hecho la evaluación, ¿no? Correspondiente para la libre disponibilidad, se debe solicitar y elaborar los documentos antes mencionados, el informe, el análisis de costo-beneficio, la ficha técnica, la memoria descriptiva, el plano perimétrico, se tiene que solicitar la conformidad de venta al superior, ¿no? En el caso de la SBN, al superintendente. ¿En qué consiste esta conformidad? Se solicita al superintendente, ¿no? Que otorgue, ¿no? La conformidad para proseguir con el procedimiento de subasta pública. Se le adjunta todos los documentos para que él tome conocimiento y decida si efectivamente va a continuar con el procedimiento de subasta pública o no. Pero, ¿qué pasaría si el superintendente de su evaluación indica que no desea continuar con el procedimiento de subasta pública? Simplemente ahí concluye el procedimiento y ese terreno o ese predio no se subasta. Una vez de que el superintendente o el máximo titular del pliego de la entidad haya dado conformidad a que se continúe con el procedimiento de subasta pública, se apertura un expediente. Siempre es importante que se aperture un expediente para cada procedimiento administrativo, ya sea de subasta pública, ya sea de venta directa, ya sea por actos de administración. ¿Por qué hago hincapié sobre la apertura del expediente? Por un tema de orden. He visto por las capacitaciones que he dado a algunas entidades que lamentablemente no tienen un expediente, lo cual no permite llevar un orden, ¿no? Y no determina si efectivamente se realizó cierta evaluación. Por eso es importante que se aperture el expediente, ¿no? En la etapa correspondiente. Una vez que se ha aperturado el expediente, ¿no? Se evalúa las acciones de saneamiento. De la evaluación realizada en el informe que determina la titularidad de la libre disponibilidad del predio, se determina también si el predio se tiene que realizar algún tipo de saneamiento. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el predio de repente forma parte de un área de mayor extensión. Se tiene que realizar la independización respectiva ante los registros públicos. O de repente existe algún error ante registros públicos, de repente registros públicos se equivocó en consignar el nombre del Estado y puso ejemplo, ¿no? Estado, Ministerio de Vivienda, cuando es propiedad del Estado, se tiene que solicitar la rectificación del nombre. O de repente existe una rectificación de áreas y linderos que se tiene que realizar, o el terreno identificado forma parte de dos partidas, se tiene que acumular ante registros públicos. A eso se llama saneamiento. ¿Por qué es importante que se realice el saneamiento? Porque, vuelvo a repetir, al futuro comprador se le tiene que dar un terreno limpio, un terreno debidamente identificado, un terreno donde él sepa que efectivamente lo que va a comprar es cierto, se encuentra saneado, no tiene ningún tipo de procesos judiciales, no tiene ningún tipo de impedimento para que él pueda ejecutar el proyecto que ha evaluado, ¿no? Una vez que se ha realizado el saneamiento, se debe solicitar la tasación. El ingeniero que
después que de la exposición que continúa, hay un ingeniero que le va a explicar cuál es el procedimiento de la tasación, ¿no? ¿Qué tipo de tasación se realiza en el procedimiento de subasta pública? Es una tasación a valor comercial. No es a valor referencial, no es a valor, hay otro tipo de tasación que ahorita se me ha ido el nombre. No, siempre es a valor comercial. Una vez que se realice la tasación correspondiente y se determine el valor del terreno, se elabora un informe técnico legal. ¿En qué consiste este informe técnico legal? Es, en primer lugar, determinar la titularidad del predio, la libre disponibilidad, si se ha que hay inspección técnica, el tipo de zonificación, ¿no? Cuánto costaría vender ese terreno, entre otros elementos que permitan determinar que efectivamente el predio identificado puede salir a subasta pública, que permita identificar que permita que el predio identificado se sepa cuánto le va a costar a la persona que va a comprar, ¿no? Eso se tiene que consignar en un informe técnico legal. Una vez elaborado el informe técnico legal, ¿no? Bueno, para que sepan el tema del contenido del expediente que les mencioné anterior, ¿no? Es la ficha técnica, que es la inspección técnica, la partida registral, el plano perimétrico y memoria descriptiva, así el terreno sea la totalidad del predio, sí o sí, tiene que acompañarse el plano perimétrico y la memoria descriptiva, porque el futuro comprador va a querer saber dónde se encuentra ubicado su terreno, para que él pueda identificarlo y, ¿no? Y sepa con quién colinda, ¿no? Cuánta área tiene u otros. Sí o sí se tiene que elaborar el plano perimétrico y la memoria descriptiva. Las fotografías del predio, al momento de realizar la inspección técnica, se tienen que tomar fotografías para ver en el momento que se ha realizado la inspección qué es lo que se ha encontrado. Si se ha encontrado ocupación, si se ha encontrado vacío, de repente ahí se encuentra cercado con alambres y púas, etcétera, ¿no? También se acompaña un informe de Procuraduría Pública respecto a la situación judicial. De repente hemos identificado que en el terreno existe un proceso judicial que no limita su libre disponibilidad, ¿no? Se tiene que adjuntar un informe de Procuraduría Pública que indique eso, que existe un proceso judicial que no limita la libre disponibilidad o que no se discute la titularidad del predio, la titularidad del Estado, ¿no? También se adjunta la conformidad de venta de la alta dirección o el máximo titular del pliego, la tasación, el informe técnico legal, el certificado de zonificación y vías u otro documento que sustenten la decisión de la venta. Una vez que tengo ya armado mi expediente y efectivamente he determinado el terreno, lo he identificado, tengo las fotografías del mismo, tengo que realizar o elaborar la resolución que aprueba la venta por subasta pública, ¿no? ¿En qué consiste esta resolución? Relatar o indicar por qué el Estado o la entidad ha determinado que el predio identificado salga a subasta pública, porque es beneficioso para el Estado que ese predio salga a subasta pública, cuánto le va a costar, cuánto cuesta ese predio en el mercado, ¿no? Cuáles son las posibles, cuál es la zonificación del terreno, u otro elemento que permita determinar por qué sí es procedente una subasta pública. En el caso de los predios del Estado representados por la SBN, la competencia es de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliaria, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales con transferencia de funciones, lo aprueba el gobernador regional. En el caso de los gobiernos regionales, de los predios de los gobiernos regionales, ¿no? Lo aprueba de acuerdo a su reglamento de organización y funciones o el gobernador regional en su calidad de máxima autoridad administrativa. En aquellos casos, en los casos de las entidades públicas, ¿no? Es aprobado por la máxima autoridad administrativa. Una vez que ya tengo aprobado
mi resolución de subasta pública, tengo que ejecutar las acciones no necesarias para aprobar las bases administrativas. ¿Y en qué, para poder ejecutar el procedimiento de subasta pública? ¿En qué consiste la etapa de ejecución de subasta pública? La primera etapa es la aprobación de las bases administrativas. En las bases administrativas se coloca el cronograma, la convocatoria, la venta de bases, la presentación de sobres, la calificación de los postores, plazo de subsanación para los postores, de repente algún postor que no se encuentra habilitado, ¿no? El acto de subasta pública, cómo se va a pagar el precio, ¿no? La suscripción de la minuta, de la minuta, entre otros elementos, ¿no? Una vez que ya he identificado los terrenos que voy a subastar, tengo que realizar la convocatoria pública. Esta convocatoria pública se realiza por única vez en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación de la región en la que se ubica el predio. También se publica en la página web de la entidad quien va a subastar. Esta convocatoria pública debe efectuarse con 20 días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha de celebración del acto de subasta pública. Justo, no sé si han podido visualizar en la página web de la SBN, hay un procedimiento de subasta en pública en curso que va a ser online, ¿no? Por el tema de la pandemia ya no va a ser presencial, sino va a ser online. Lo han publicado esta semana, si es que no me estoy equivocando. Una vez de que he realizado la convocatoria en el Diario Oficial del Peruano y he colocado cuáles son las bases de la venta, cuándo deben presentarse los postores, etcétera, ¿no? Se realiza la evaluación de los postores. Un postor hábil es cuando ha cumplido con presentar en un sobre cerrado los requisitos establecidos en las bases administrativas. Además, de presentar en otro sobre cerrado la propuesta económica y un cheque de gerencia emitido por una entidad financiera a favor de la SBN equivalente al 20% del predio que propone en calidad de garantía. ¿Qué pasa si un postor hábil no cumple con estas formalidades? Se le descalifica. Pero este postor descalificado tiene la opción de impugnar, ¿no?, la decisión tomada por el área competente. El postor puede impugnar ante el superior jerárquico del área que ejecuta la subasta pública en un plazo máximo de 2 días hábiles contados de la notificación del oficio correspondiente. Y esta posición se resuelve hasta un día antes de ejecutarse el acto público, ¿no? Se le da opción al administrado que de repente la entidad ha cometido un error al momento de calificarlo y no ha tomado en cuenta un documento que sí efectivamente presentó el administrado en su oportunidad, ¿no? El administrado tiene la opción de poder presentar su impugnación, ¿no? Una vez que ya se han determinado quiénes son los postores hábiles, ¿no?, se realiza el acto público y la adjudicación de la buena procede. Fija una fecha de cuándo se va a realizar la subasta pública, ¿no? Y este acto público se realiza en presencia de un notario público. Se realiza bajo la modalidad de subasta a viva voz, ¿no? Y la adjudicación de la buena pro se efectúa después de anunciada la última puja por 3 veces consecutivas, sin que haya emitido nueva propuesta al postor que formuló la oferta más alta. El adjudicatario de la buena pro tiene 3 días hábiles para elevar su garantía al 30% del monto de adjudicación. ¿Por qué se solicita esto? Para un tema de asegurar que efectivamente el postor, ¿no?, el adjudicatario, disculpe, va a continuar con el procedimiento de subasta pública. Supuesto en el cual el producto de la puja se llega al 500% del precio base. Acta con el desarrollo de la subasta pública. Una vez que efectivamente se ha identificado a quién se le va a vender el predio, ¿no?, por subasta pública,
existe, se le da un plazo al futuro comprador para que pague íntegramente el precio de venta. Si es hasta 500 UIT, tiene 15 días hábiles. Si son mayores a 500 UIT y hasta 1000 UIT, se le otorga un plazo de 20 días hábiles. Si son mayores a 1000 UIT, se le otorga un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Para que el futuro comprador pueda pagar el precio de venta. Una vez que ya efectivamente el comprador ha pagado el precio de venta, se realiza la suscripción del contrato. Se elabora un contrato para que sea suscrito por ambas partes, por el representante de la entidad y por la persona quien ganó la buena pro, ¿no? Para que sea elevado a minuta y luego a escritura pública. Una vez que se haya elevado a escritura pública, se debe actualizar el SINAVI. ¿Qué es el SINAVI? Es donde se registra todos los actos, ya sea de administración, disposición o de adquisición de los predios del Estado o de las demás entidades, ¿no? Se tiene que mantener actualizado el SINAVI. Una vez que se ha actualizado el SINAVI, se tiene que realizar la liquidación de gastos administrativos, ver cuánto ha gastado la entidad para el tema de la distribución de gastos, ¿no? Un porcentaje va a la SBN, otro porcentaje va al Tesoro Público, ¿no? Entre otros. Este sería el procedimiento de subasta pública. Hay 3 preguntas chiquitas y muy fáciles que me gustaría que me respondan. Por favor, activen su micrófono porque estoy con la pantalla completa y no puedo leer las respuestas, ¿no? A ver, ¿qué tipo de tasación se realiza a los predios para la venta por subasta pública? ¿Quién me puede responder? Tasación comercial. Muy bien, es siempre la tasación comercial, ¿no? No se realiza a valor referencial ningún otro tipo de tasación que permita el Reglamento Nacional de Tasaciones. En la SBN, ¿quién se encarga de realizar la subasta pública? ¿Qué área de la SBN es encargada de realizar la subasta pública? ¿Quién me puede responder? ¿Nadie? En la SBN, quien se encarga de realizar la subasta pública es la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, ¿no? En los demás casos o en las demás entidades del Estado, de acuerdo a su reglamento de organización o funciones o la máxima titular, el máximo titular del pliego, ¿no? En la SBN es quien se encarga, es la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. ¿Se podría subastar predios de dominio público del Estado? ¿Ustedes qué opinan? Oh, no. No, previamente tiene que, todos los predios es sobre predios de dominio privado del Estado. Si en caso tuviese identificado un predio de dominio público que es potencial para una subasta pública, previamente se tiene que desafectar y convertir al dominio privado del Estado. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles y no se pueden disponer, ¿no? Eso sería todo en el procedimiento de subasta pública. No sé si tienen alguna duda sobre el procedimiento, sino para ver el procedimiento de venta directa, que es el procedimiento que hasta hace algunos años era el procedimiento más frecuente en la SBN. Ahora, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Esta regla ha cambiado. Ahora la regla general ha vuelto a ser la subasta pública y la excepción, como debe ser siempre, como debió ser siempre, la venta directa, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las reglas básicas de la venta directa? ¿No? Siempre se realizan sobre bienes de dominio privado del Estado. En realidad, todo acto de disposición se realiza sobre bienes de dominio privado del Estado, ¿no?
¿Qué se busca o qué garantías busca el sistema con las ventas directas? Siempre es a título oneroso y a valor comercial. La regla general es la vía por subasta pública y la excepción es la venta directa. ¿Por qué hago hincapié en que es a título oneroso y a valor comercial? Porque han presentado casos de personas, ¿no? De asociaciones que quieren por creer que el predio es del Estado se les debe regalar, se les debe vender a menor costo, ¿no? Porque simplemente para ellos son terrenos que no valdrían. Pero no, todos los terrenos del Estado se venden a valor comercial y es a título oneroso. También presentan solicitudes para que les regalen terrenos, ¿no? Porque indican de que tienen derecho a acceder a ese terreno porque simplemente son del Estado. Igual se le atiende su solicitud dejando constancia de que es a título oneroso y a valor comercial. El procedimiento de venta directa es por excepción debido a que se rige por ciertas causales que el reglamento de la ley 29151 señala. Si no se cumple íntegramente con alguna de las causales, lamentablemente no se puede proceder a una venta directa a favor de un particular. Por eso es que es la excepción a la norma, a la regla general, disculpe, ¿no? Porque sí o sí tiene que cumplir con alguna de las causales para que se pueda acceder al procedimiento de venta directa. La primera causal que el reglamento de la 29151 señala es cuando el predio colinde con el predio de propiedad del solicitante y cuyo único acceso directo sea a través de él. ¿En qué consiste esto? ¿No? Para el cumplimiento de dicha causal, ¿no? La norma te exige dos requisitos. Que el predio del solicitante sea colindante al predio estatal, ¿no? ¿Cómo se comprueba esto? Ya sea por parte vía documental o por inspección técnica. Pero además de que sea colindante, te pide que sea único acceso directo al predio del Estado. ¿Qué quiere decir? Que para acceder al predio del Estado, yo tengo que ingresar por el predio del particular. Si no se cumple con esa regla, yo no podría hablar sobre una venta directa. No sé si me dejo entender o de repente no estoy siendo clara. ¿Alguien han entendido? Un ejemplo, no sé si tienen conocimiento sobre los terrenos fondo de lote. Por ejemplo, los terrenos fondo de lote son terrenos, bueno, que en la mayoría, yo he visto dos, ¿no? Que le llamamos fondo de lote, ¿no? Que en la mayoría de los casos son terrenos colindantes a que la propiedad del Estado se encuentra en un cerro, ¿no? Y que la propiedad del administrado se encuentra adelante del predio del Estado, ¿no? Y que para acceder al predio del Estado, sí o sí, tengo que ingresar por el predio del particular. No sé si les queda más clara la figura. Pues díganme algo, por favor, aunque sea, díganme sí para saber que me están entendiendo. Sí. Profesora, buenas noches. Sí, por favor, no me dejen hablando sola, siento que no me estoy dejando entender. ¿Sí me entienden? Atentos. Sí. Correcto. Perfecto, entonces 20 para todos mis alumnos, por favor, en venta directa, cuando esté su examen, por favor, ¿ya? Cafae, anote. Eso significa la causal de colindancia y único acceso. Que el predio del solicitante sea colindante al predio estatal y que sea de único acceso directo. Esta causal sí se presenta frecuentemente en la SBN, pero no es una causal que cumpla con los dos requisitos. En la mayoría de los casos se cumple con el primer requisito, que es predio colindante al predio estatal. Sin embargo, se incumple cuando en el tema del único acceso directo, ¿no?
siempre cuando se va a inspección técnica se verifica de que para acceder al predio del Estado puede accederse quizás por otro predio de algún particular, o de repente también existe acceso por un predio que es de propiedad del Estado, y ahí es donde se rompe la figura y no se vende el terreno. Por eso este procedimiento o esta causal disculpe de venta directa sí es muy frecuente que se presente en la SBN, pero es muy rara vez que se apruebe. Cuando se trata de proyectos de interés nacional o regional, la causal B del artículo 77 del reglamento señala, con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, cuya viabilidad haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad competente, acorde con la normatividad y políticas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, representado por la SBN, ¿no? Cuando son predios donde todavía no se transfieren funciones, ¿no? Y el gobierno regional, cuando ya existe transferencia de funciones, puede vender predios del Estado para que se destinen a la ejecución de un proyecto de interés nacional o regional, ¿no? Pero para que esta venta directa pueda ejecutarse, debe cumplirse con 3 requisitos. El primer requisito que se pide es que una resolución por parte del sector o del gobierno regional que apruebe el proyecto de interés nacional o regional. En esta resolución, la entidad competente o el gobierno regional, ¿no? Debe evaluar que efectivamente el proyecto que se está proponiendo, ¿no? Que el privado está proponiendo es para beneficio de la colectividad, ¿no? Para el beneficio de la región. Tiene que evaluar si el tema del presupuesto, tiene que evaluar si efectivamente va a haber un beneficio para la región. Ejemplo, en los casos del Ministerio de Resoluciones del Sector, he visto casos del Ministerio de Agricultura. En un caso particular en Ica, donde se identificó un área de gran extensión, donde un privado había evaluado la posibilidad de ejecutar un proyecto de plantaciones no me acuerdo si fue paltas, no fueron uvas, fue palta o tara, no recuerdo cuál de las plantaciones, ¿no? Y que esas plantaciones efectivamente iban a servir para la localidad, para la región de Ica. El Ministerio de Agricultura efectivamente evaluó que ese proyecto era viable, ¿no? Y que efectivamente iba a ser beneficioso para toda la región y lo aprobó. En el caso de los gobiernos regionales, de acuerdo a la ley de gobiernos regionales, tienen facultades para aprobar ciertos proyectos, ¿no? Por ejemplo, tienen facultades para aprobar para emitir resoluciones, relacionadas al turismo, para la creación de turismo, ¿no? O fomentar el turismo, tienen por ejemplo, para proyectos de vivienda, ¿no? Y los gobiernos regionales podrían también emitir su resolución regional aprobando ese tipo de proyectos y diciendo de que ese proyecto es beneficioso para su región. Pero, ¿qué pasa con los gobiernos regionales? Lamentablemente, ¿no? De la experiencia que tengo, ¿no? En los gobiernos regionales existe un pequeño, por así decirlo, pequeño problema. Que esta causal a veces la aplican mal, ¿no? Y aprueban proyectos que no necesariamente van a beneficiar a su población, sino que se beneficia una sola persona. Pero como entidad, nosotros no tenemos competencia para cuestionar ese tipo de resoluciones, se tiene que proseguir con el procedimiento. No simplemente se comunica a su órgano de control para que sepan el tipo de resolución que están aprobando, ¿no? He visto varios casos, por ejemplo, he visto que los gobiernos regionales aprueban para la creación de hoteles en áreas de 200 metros cuadrados, o para programas de vivienda, cuando ya no pueden embarcarse en ninguna de las causales de venta directa, aprueban resoluciones generando programas de vivienda a favor de particulares, ¿no? Lamentablemente distorsionan este requisito o esta causal, disculpen,
para el beneficio de una o dos personas. Pero la norma permite que los gobiernos regionales efectivamente aprueben resoluciones de interés regional. Una vez que la entidad ha aprobado la resolución que declara de interés nacional o regional, también se tiene que verificar la correspondencia, identidad entre el proyecto de interés y el proyecto y el predio en materia de venta. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea en la resolución, bueno, sí o sí en la resolución y en sus antecedentes, ¿no? Se desprenda que el predio ubicado en Ica, ¿no? Es el mismo predio que se señala en la resolución y en sus antecedentes. Que el predio ubicado en Ica de 100 metros cuadrados es el mismo predio identificado en la resolución ministerial o en la resolución regional, ¿no? Emitida por el gobierno regional o por el sector competente. Si no hay esa identidad o esa correspondencia entre el proyecto de interés y el predio en materia de venta, lamentablemente no se puede vender. No debe quedar duda que el predio identificado corresponde, que el predio en materia de solicitud de venta corresponde al predio identificado en la resolución emitida. También se debe solicitar un cronograma o un plazo de ejecución del proyecto de interés. Este cronograma puede estar estipulado ya sea en la resolución o en los antecedentes que dieron origen a esta resolución. ¿Por qué es importante o por qué se solicita este cronograma? Porque la venta directa por causal B, por causal de proyecto de interés nacional o regional, es la única venta directa que está condicionada a un plazo de reversión. ¿Qué quiere decir esto? Si la entidad en un plazo determinado no cumple con ejecutar el proyecto para la cual fue dado en venta directa, se revierte a favor del Estado sin reembolso alguno, ¿no? Si el Ministerio de Agricultura le dio a una empresa para que ejecute en Ica, ¿no? O el tema para poder plantar paltas, plantar taras en un plazo de 5 años y yo, SBN, voy al campo y no veo que hay ningún arbolito, lo siento, el predio revierte a nombre del Estado y no le devuelvo nada. O sea, los pagos realizados, los gastos realizados no se le devuelven, ¿no? Por eso que esta causal es la única que se encuentra condicionada a una causal de reversión. Para recapitular, en esta causal se exigen 3 requisitos, sea la resolución del sector o gobierno regional que apruebe el proyecto de interés nacional o regional, la correspondencia e identidad entre el proyecto de interés y el predio en materia de venta, y el cronograma o plazo de ejecución del proyecto de interés. Esos son los 3 requisitos que esta causal, ¿no? Requiere para poder ser aprobada. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, el silencio no dice todo. Acá estamos, profesora, presente. Ok. ¿Tienen alguna duda? No. Debo suponer que no, porque nadie me dice nada. Por el momento no, profesora. Ok. Continúe. La tercera causal que señala el artículo 77 del reglamento es la causal C. Es la causal de posesión consolidada. ¿A qué se refiere esta causal? Es posesión consolidada encontrándose el área delimitada en su totalidad con obras civiles, que esté siendo destinado para fines habitacionales, comerciales, industriales, educativos, recreacionales u otros en la mayor parte del predio, que sean compatibles con la zonificación vigente y además cuenten con los documentos que acrediten indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo su posesión desde antes del 25 de noviembre del 2010. ¿Qué quiere decir eso o qué requisitos exige esta causal? Por ejemplo, yo, Fiorella Alvarado, ¿no? Tengo posesión de un terreno del Estado, ¿no? Desde antes del 25 de noviembre del 2010 y lo tengo debidamente cercado,
tengo mi casita ahí, ¿no? También he hecho una tiendita y lo identifico. Yo he determinado que ese predio le corresponde al Estado y yo ya quiero que ese terreno me lo venda el Estado. ¿Qué es lo que debo presentar o qué es lo que debo solicitar a la SBN para que me lo pueda vender? Primero, debo demostrar mi antigüedad de posesión. Mi antigüedad de posesión tiene que ser al 25 de noviembre del 2010. ¿Qué quiere decir? Si tengo un documento del 30 de diciembre del 2010, yo ya no estoy inmersa en la causal. Tiene que ser antes del 25 de noviembre del 2010. ¿Cómo acredito esta antigüedad de posesión? Con documentos. Ejemplo, yo efectivamente invadí mi terreno, ¿no? Mi casita, ¿no? Y yo construí mi casita, pero al momento que invadí fui a la municipalidad y dije, oye, municipalidad, por favor, yo he invadido esto, pero dame una constancia de posesión, ¿no? Oye, Policía Nacional, por favor, piden una acta policial, por favor, que yo estoy poseyendo el terreno. O voy a un juez de paz, por favor, juez de paz, dime que yo sé que estoy invadiendo este terreno, pero por favor, deja constancia que a partir de esta fecha yo he entrado en posesión de ese terreno, ¿no? Pídeme una acta de inspección judicial. ¿No? ¿Tengo algún documento emitido por alguna entidad o algún funcionario competente que me acredite que efectivamente yo tengo la posesión del terreno? O una vez que, o por ejemplo, yo invadí mi terreno, pero quise ser diligente y me fui a la municipalidad y aparte de solicitarle la constancia de posesión, también me inscribí en el registro, en el padrón de tributos, ¿no? Y me emitieron mi HR y mi PU y he venido pagando mis tributos. También es un documento y demuestro que efectivamente he tomado posesión del terreno desde antes del 25 de noviembre del 2010. Una vez que efectivamente he evaluado o he demostrado que tengo, ¿no? Documentos que me acrediten mi posesión, tengo que ver si la actividad que estoy realizando es compatible con la zonificación vigente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi casita, ¿no? Y efectivamente la Municipalidad Distrital de Independencia, ¿no? Me ha emitido un certificado en el que me indica que efectivamente donde está construida mi casita, yo puedo realizar actividad de vivienda. Ah, es compatible. Cumplo con ese requisito, ¿no? Y ya tengo, ya puedo continuar con el procedimiento de venta directa. Una vez que ya tengo dos requisitos cumplidos, pero no solamente me falta la acreditación documental, también falta una parte de inspección técnica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la SBN no me va a creer solamente con los documentos que yo le acredito. Ellos tienen que ir a campo y efectivamente corroborar que yo estoy viviendo ahí, que tengo mi casita, que efectivamente lo tengo destinado solamente para mi casita, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Con la inspección técnica. La SBN va a inspección técnica y se verifica en dos requisitos: que el área sea delimitada en su totalidad con obras civiles. Ejemplo, yo he sido diligente y he cercado mi casita o tengo custodiado mi casita y no dejo que nadie más ingrese a mi casa, ¿no? Yo solamente puedo ingresar a mi casa. Cumplo con el otro requisito. Pero además de haber sido diligente que nadie más ingrese a mi casa porque lo he cercado o he construido, yo los tengo destinado a una actividad socioeconómica en la mayor parte del predio. Tengo mi casa y en una partecita tengo un pequeño jardincito. Los tengo destinados para una finalidad, ¿no? Socioeconómica. Es decir, para el cumplimiento de este requisito no solamente basta la parte documental, también falta la parte técnica, la parte de inspección técnica, la inspección ocular. Por eso que los requisitos para esta causal de venta directa muchas veces recaen o no prosiguen porque cuando se va de inspección técnica no se cumple con el tema de que el predio se encuentre delimitado en su totalidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera están delimitados, simplemente el terreno se encuentra vacío o simplemente no se encuentra destinado a nada, ¿no? Es decir, para el cumplimiento de este requisito,
La norma me exige antigüedad de posesión al 25 de noviembre del 2010, actividad compatible con la zonificación vigente, que el predio esté siendo destinado a una determinada actividad socioeconómica en su mayor parte del predio y que el área esté delimitada en su totalidad con obras civiles de carácter permanente. Si me falta alguno de estos requisitos, yo no puedo acceder a la venta directa por causal de posesión consolidada y recaería en una improcedencia. Acá tengo unas fotos de, por ejemplo, para que se hagan una idea. Bueno, lo ideal sería de que cuando una persona compre sus casas estén así, ¿no? Pero la realidad lamentablemente es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen podemos apreciar de que en el terreno del Estado se ha construido o está siendo destinado para el tipo comercio, ¿no? Y en la segunda imagen que está siendo destinado para tipo de vivienda y tipo cochera, ¿no? El administrado tiene construcción, en ambas imágenes se pueden apreciar construcciones de material noble, se puede verificar que efectivamente se encuentra cercado, ¿no? Y ocularmente cumplirían con la causal de venta directa. Faltaría la parte documental de evaluar si efectivamente la zonificación no es compatible tanto para comercio o es compatible para vivienda, ¿no? Y que si tienen pues documentos probatorios desde antes del 25 de noviembre del 2010. ¿Alguna duda respecto a esta causal? Porque es la causal donde... Allá, no sé si hay alguien del gobierno regional, algún gobierno regional que evalúe procedimientos de venta con transferencia de funciones, que evalúe procedimientos de venta directa, porque en los gobiernos regionales donde existe mayor confusión, ¿no? Para la aplicación de esta norma, para poder evaluar esta causal. No sé si hay alguien de algún gobierno regional con transferencia de funciones. Creo que no. Supongo de que bueno, supongo que no, porque el silencio... ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesora. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, bueno, sí, me hubiera gustado saber si es que a alguien se le presenta este tipo de casos y que tienen alguna dificultad, porque siempre existe problema para evaluar la documentación o para evaluar el tema de la zonificación compatible o evaluar el destino del predio, si se encuentra, el tipo de limitaciones, que es el área limitada, pero bueno. ¿Tienen alguna duda sobre esa causal? Todas estas causales, disculpe, para bienes privados de Estado, ¿verdad? Tenemos Hola. Se te entrecorta. Hola, se te entrecorta. No te escuché nada. Gloria, no sabía. Sí. Hola, no sé si me puedes repetir tu pregunta, por favor, porque se te entrecortó. No sé quién me preguntó. Bueno, de lo poco que entendí de tu pregunta es que si todas las causales de venta son sobre bienes de dominio privado del Estado. Sí. Los actos de disposición para particulares, ¿no? Son sobre bienes de dominio privado del Estado. No se pueden vender predios de dominio público. Previamente se tendría que desafectar administrativamente, ¿no? Si es que esa es tu pregunta, espero haberla resuelto porque ya no me volviste a decir nada.
¿Alguna otra pregunta respecto a esta causal de venta directa? Porque es la más compleja, ¿no? ¿No? Ya. Continuamos con la siguiente causal. La siguiente causal es la causal de, o llamada también control posesorio. ¿A qué se refiere esta causal? Cuando la posesión no cumpla con las condiciones indicadas en el literal precedente, pero efectivamente se ejercite en el predio actividad posesoria, encontrándose el área delimitada en su totalidad por obra civil de carácter permanente, de tal forma que restrinja el acceso de manera efectiva de terceros distintos a quien ejerce su posesión, y se cuente con los documentos que acrediten que indubitablemente el solicitante viene ejerciendo la protección, custodia y conservación del área para sí, con una antigüedad mayor a 5 años cumplidas al 25 de noviembre del 2010. ¿Qué quiere decir esa causal? ¿A qué se refiere esta causal? Esta causal se exige el cumplimiento de dos requisitos. El primer requisito es que el área esté delimitada en su totalidad por obra civil de carácter permanente, ¿no? Que esta obra civil de carácter permanente restrinja el acceso de manera efectiva a terceros. ¿Qué quiere decir? Que yo, poseedor, ¿no? No debo permitir que ningún tercero, ¿no? Ingrese a mi propiedad sin mi autorización. Yo ejerzo la protección, la custodia o la conservación del predio. También que se encuentre debidamente delimitado en su totalidad por obra civil. Por ejemplo, ¿no? Que he construido un cerco perimétrico. Por más que yo adentro del terreno no le esté siendo destinado para alguna finalidad, yo he sido diligente en proteger mi posesión y he construido un cerco perimétrico, ¿no? Y este cerco perimétrico impide que terceros ingresen a mi propiedad, ¿no? Y me permite custodiarlo, protegerlo, conservarlo de las demás personas. ¿Cómo corroboro eso? Con la inspección técnica. Pero además, ¿no? De que el área delimitada, que el área esté delimitada en su totalidad, se pide una antigüedad de posesión mayor a 5 años, cumplida al 25 de noviembre de 2010. ¿Qué quiere decir? Que para yo demostrar la posesión o para poder acceder a la venta directa sobre esta causal, tengo que tener una antigüedad de posesión al 25 de noviembre del 2005. ¿Cómo acredito esto? Documentalmente. ¿Cuáles son las diferencias de esta causal C con la causal D? La primera, que en la causal D no te exige la zonificación. No me importa si la actividad, si es que realizas alguna actividad, ¿no? Es compatible con la zonificación. Yo no lo voy a tomar en cuenta para venderte. Acá solamente me interesa que el área esté delimitada en su totalidad y la antigüedad de posesión. ¿Cuál es la otra diferencia? Que en la causal C me pedían la antigüedad de posesión al 25 de noviembre del 2010. En la causal D me piden la antigüedad de posesión 5 años antes al 25 de noviembre del 2010. Es decir, me lo piden al 25 de noviembre del 2005. ¿Qué otra diferencia de la causal D con la causal C? Que en la causal C me piden que el predio esté siendo destinado a alguna actividad socioeconómica. En cambio, en la causal D no, simplemente yo lo puedo tener cercado, pero dentro del terreno que está cercado, yo no lo destino para alguna actividad. Para que lo puedan tener más claro, es la foto siguiente. Por ejemplo, acá el administrado ha cumplido o ha sido diligente y ha cercado su terreno con material noble. Pero en el terreno no se encuentra destinado a ninguna finalidad, está vacío, pero ya lo cercó. Lo cercó y ya por eso cumple con uno de los requisitos de la causal D.
A ver, ¿quién me podría decir cuáles son las diferencias entre la causal D y en la causal D? Disculpen, la causal C y la causal D. Por- dígame una sola diferencia, por favor. Una respecto del tiempo, que en la causal D la piden con anterioridad a los 5 años, es decir, en el año 2005, y la última la piden en el 2010, me parece que es así. Perfecto, sí. En la D es causal, en la D es al 2005, como lo has mencionado, y en la C es al 2010. Otra persona que me diga la otra diferencia para pasar a la siguiente causal. En el tema de la zonificación, en la causal D, ¿te piden compatibilidad de zonificación, sí o no? Esa es pregunta de cajón para su examen de café. En la causal D, ¿piden compatibilidad de zonificación, sí o no? ¿Qué opino? Respóndanme, chicos. Dígame sí, no, no sé, tal vez. No, No, muy bien. No te piden que compatibilidad de zonificación en la causal D. Por ejemplo, si yo en mi terreno tengo construido mi vivienda, pero en la zonificación dice que es ZR, no se me había venido a la mente, ZRE, y no es compatible con la zonificación, la SBN podría proceder a la venta directa, ¿no? Porque no es un impedimento. Así que esas son las grandes diferencias que existen entre la causal C y en la causal D. Para recapitular, en la causal D no te exigen la zonificación, no te exigen que estés siendo destinado a una actividad socioeconómica, ¿no? Este, y que te exigen que la antigüedad de posesión sea al 25 de noviembre del 2010 y que el área esté delimitada en su totalidad por obra civil de carácter permanente y que restringe el acceso a terceros. Bueno, yo le voy a mostrar esta foto, esta es una venta directa en Ancón, ¿no? Se tramitó por la causal D, la persona fue diligente, por así decirlo, en cercar el predio, ¿no? Pero no lo estaba destinando a alguna finalidad, simplemente lo cercó, ¿no? Y hizo la custodia y protección de su terreno. Causal E, causal del lote mínimo normativo. Esta causal es la causal que pocas veces, por no decir casi, por no decir nunca, se ha presentado ante la SBN, pero el reglamento lo permite, lo prevé. ¿En qué consiste esa causal? Cuando la dimensión de la totalidad del predio sea inferior a la del lote normativo previsto en el certificado de parámetros urbanísticos o en el certificado de zonificación y vías, y cuyo caso la venta directa procederá a favor de cualquiera de los propietarios colindantes. ¿Qué exige, ¿qué exige el cumplimiento de estos requisitos? Que el predio estatal solicitado tenga un área inferior a la del lote mínimo normativo. ¿Cómo se corrobora esta información? Con el certificado de parámetros urbanísticos. ¿Qué más exige? Que la persona que solicita la venta, ¿no?, sea colindante al predio estatal. ¿Cómo se corrobora esto? Con la partida registral, con la escritura pública del administrado, u otro documento que permita determinar que efectivamente es propietario y que además, ¿no?, colinde con propiedad del Estado. La norma te
Igualmente prevé en otros supuestos por leyes especiales. Por ejemplo, mañana el Congreso de la República, que viene sacando varios marcos normativos, indica de que nosotros debemos venderle a Fiorella Alvarado directamente bajo un marco normativo especial, ¿no? Y que la entidad competente para realizar la venta directa es la SBN, ¿no? A eso se refieren bajo leyes especiales. O, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, también existe un supuesto que debemos vender, podemos proceder a la venta directa, ¿no? Por leyes especiales. O la ley de playas, que también permite vender terrenos sobre zona de dominio restringido, ¿no? Y deben cumplir con ciertos requisitos que la ley de playas señala. Por eso es que la literal F es otros supuestos regulados por leyes especiales. Una vez de que se ha determinado cuál es la causal de venta directa, bueno, el administrado ingresa su solicitud a la entidad que va a ver el procedimiento, ¿no? Y este procedimiento se divide tanto en calificación formal como calificación sustantiva. ¿A qué se refiere con calificación formal, formal de la solicitud? La calificación formal consiste en revisar solamente los requisitos que señala el reglamento y la directiva. ¿Qué se verifica? Primero, que exista o que el administrador haya indicado una causal de venta directa y que además haya juntado los documentos que acrediten su cumplimiento. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo la causal A, voy a pedir que la entidad, o disculpe, que el administrado me remita su título con el cual es propietario de del predio que colinda con propiedad del Estado, ¿no? Si es por la causal B, le voy a pedir que me remita la resolución ministerial o la resolución del gobierno regional que declara de proyecto de interés nacional o regional. Si es la causal C, le voy a pedir que me remita el certificado de parámetros urbanísticos o el certificado de zonificación y vías y además los documentos que acrediten su antigüedad de posesión. En la causal D, le voy a pedir que me remita los documentos que me acrediten la causal de posesión al 25 de noviembre del 2005. 5 años antes, al 25 de noviembre del 2010. En la causal E, le voy a pedir que me remita, como es con lote mínimo normativo, el certificado de parámetros urbanísticos o el certificado de zonificación y vías, y además los documentos que acrediten que el predio de su propiedad colinde con propiedad estatal, ¿no? Y en la causal F por leyes especiales, los documentos que sean necesarios bajo el marco normativo especial. También se tiene que remitir los documentos técnicos, partida registral o señalar en la partida registral en su escrito, y en el caso de que la solicitud sea sobre parte de un predio inscrito, tiene que remitir sí o sí plano perimétrico y memoria descriptiva. ¿Qué pasaría si el administrado omite, ¿no?, en presentar alguno de estos requisitos? Se le da un plazo de 15 días para que pueda remitir, ¿no? Caso contrario, se declara inadmisible su solicitud de venta directa. Igual que en el procedimiento de subasta pública, una vez de que el administrado ha cumplido con presentarme todos los requisitos de venta directa, yo tengo que evaluar la libre disponibilidad y si efectivamente el predio que me piden es de dominio privado del Estado, ¿no? Elaboro un pequeño informe con ayuda de un técnico y en ambos se tiene que determinar primero, si el predio que se está pidiendo en venta directa es de titularidad del Estado. Segundo, si la competencia para ver la disposición de terreno le corresponde a la SBN o a qué entidad le corresponde, ¿no? Tercero, el tema de las posibles restricciones que recaerían sobre el terreno. Igual que la subasta pública, se verifica curso de agua y bajas marginales, zona de playa, áreas naturales, patrimonio cultural de la nación, secciones viales, tendido eléctrico y derechos mineros. Se verifica también duplicidad registral para ver si existe duplicidad registral, cuál es la partida menos antigua, más antigua, si el tipo de zonificación, ¿no?, es importante, tanto en la causal C, el tipo de zonificación es importante, el tema del tendido eléctrico de alta tensión, los procesos judiciales, si existen procesos judiciales, qué tipo de procesos judiciales,
y si el predio se encuentra ocupado por terceros o por personas distintas al administrado. Por ejemplo, en la causal A, en la inspección técnica, sí o sí vas a verificar que el predio de propiedad estatal colinde con el predio del administrado y que además sea su único acceso. En la causal B, ¿por qué se realiza una inspección técnica? En la causal B se realiza una inspección técnica porque no necesariamente el predio que se solicita en venta va a estar ocupado por el administrado, por la persona que generó, incentivó la resolución ministerial o la resolución regional, ¿no? De repente el administrado, al momento que inició su solicitud ante la entidad competente para aprobar su resolución ministerial o regional, verificó que el predio estaba desocupado, pero cuando la SBN va a campo y verifica que el predio se encuentra ocupado por terceros, ¿no? Esa situación se tiene que poner en conocimiento a nombre del administrador para ver si va a adquirir el terreno en esas condiciones, ya que tendría que iniciar las acciones judiciales correspondientes. En la causal C, ¿por qué se realiza inspección técnica? Para ver cumplimiento de requisito. En la causal D, igual, cumplimiento de requisito, cumplimiento de posesión. En la causal E, para verificar si efectivamente el administrado colinda con propiedad estatal. Para eso es que se realiza la inspección técnica, para ver el cumplimiento in situ de las causales de venta directa. ¿Qué pasaría si mi evaluación técnica, mi evaluación legal determina de que efectivamente el predio se encuentra superpuesto con áreas naturales protegidas? Yo declaro improcedente porque no es de libre disponibilidad. No puedo disponer ese terreno porque tiene una contingencia. ¿O qué pasa si determino que el predio es de dominio público? Declaro libre y que no procedería una desafectación administrativa, ¿no? Porque no ha perdido su condición de dominio público, se declara improcedente. O que el predio no se encuentra inscrito a favor del Estado, se declara improcedente. Todo terreno o todo predio que sea puesto en venta, ya sea por subasta pública o por venta directa, tiene que estar inscrito sí o sí a nombre del Estado en registros públicos, ¿no? Sí o sí tiene que ser de libre disponibilidad y sí o sí tiene que ser un predio de dominio privado del Estado. Si no cumple con alguno de estos requisitos, se declara improcedente. El administrado ha cumplido con presentar las causales, se ha determinado que el predio es de libre disponibilidad y que no tiene ningún impedimento para poder disponerse. ¿Puedo denegar la venta directa? Sí se puede. Han habido casos que los administrados han cumplido con todos los requisitos. Efectivamente, el terreno no tiene ningún impedimento legal para poder ser vendido, ¿no? Pero al momento que se realiza la evaluación existe un impedimento, ¿no? Ya sea por razones de interés público u otras situaciones de importancia colectiva que me impidan a mí vender el terreno. Ejemplo, una entidad pública tiene planificado desarrollar sobre el predio alguna finalidad de interés público. No sé si, creo que sí, porque ya les tocó la exposición. Los predios destinados en transferencia por el marco normativo de las 1192. En la actualidad, varias entidades públicas vienen solicitando diversos predios de propiedad del Estado, ya sea por inmatriculación o sea por transferencia, de predios que han sido identificados para ejecutar el aeropuerto Jorge Chávez o ejecutar el aeropuerto de Jauja, ¿no? O ejecutar el proyecto de las vías, están haciendo vías, ¿no? Y uno de esos terrenos que es de dominio privado del Estado, de libre disponibilidad, ha sido que ha sido solicitado en venta directa por el administrado, se superpone con este proyecto. La entidad tiene que declarar improcedente su pedido, porque ese terreno ya se encuentra destinado o está planificado para que en él se desarrolle una finalidad pública.
O, por ejemplo, sobrevienen pedidos de privados que involucren una finalidad de interés pública sobre el predio. Ejemplo, una sesión en uso, proyecto de desarrollo social, cultural o deportivo, se va a aprobar un derecho de superficie de usufructo, ¿no? Se tiene que denegar el pedido. O, por ejemplo, sobre el terreno se ha declarado, hay una situación de riesgo no mitigable, tampoco se puede vender, porque pondríamos en riesgo al posible comprador. O, por ejemplo, el administrado se encuentra desarrollando actividades ilícitas en el predio. De repente en el predio yo he verificado que los tiene destinado para un laboratorio de drogas, no le puedo vender, porque va en contra del marco normativo, ¿no? Por esas razones, por más que se haya cumplido con los requisitos tanto de inspección técnica, tanto vía documental, yo puedo denegar, ¿no?, la venta directa. Una vez que he hecho mi evaluación formal, una vez que he realizado la evaluación correspondiente, ¿no?, tengo que ver cuál es el resultado positivo de mi calificación formal. Tengo que verificar que el predio sea de propiedad de o administrado por la entidad que conoce el procedimiento. En los casos del predio de propiedad del Estado, por la SBN. Que sea de dominio privado del Estado, que se encuentre inscrito en SUNAR, que sea de libre disponibilidad y que no haya razón de interés público para denegar el pedido. Una vez que he determinado todo este resultado dispositivo de la calificación formal, paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la calificación sustantiva del procedimiento. ¿En qué consiste la calificación sustantiva del procedimiento? Es la inspección en técnica, la inspección en campo. Como les mencioné, cada causal tiene su característica en cuanto al momento de realizar la inspección técnica. ¿Qué se verifica en esta inspección técnica? Primero, se verifica en campo el cumplimiento de la causal invocada. Ejemplo, en la causal A, como le mencioné, que sea colindante y además que sea único acceso. En la causal B, que si se encuentra ocupado o no el terreno o si existe algún tipo de limitación sobre el terreno. En la causal D, si se encuentra el área delimitada, la finalidad para la cual está siendo destinado el predio y si el predio se encuentra en posesión del administrado. En la causal D, el tema del área delimitada en su totalidad, que no permita que terceros ajenos a él accedan a su terreno. En la causal E, que el predio sea colindante, que el predio del administrado sea colindante a propiedad estatal. ¿No? Y en la causal F, lo que corresponda en el marco normativo especial. Además, se permite complementar el análisis técnico. No sé si recuerdan que en la exposición de subasta pública le comenté de que cuando fui a Guarmain verificamos que efectivamente ahí habrían indicios de restos arqueológicos y que una vez que mandamos el oficio al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura nos confirmó que efectivamente había restos arqueológicos. Esa evidencia no se pudo corroborar en gabinete, pero sí se pudo corroborar en campo. Por eso es importante que se salga la inspección técnica. ¿Qué pasa si no se cumple con el requisito de inspección técnica? ¿No? O se advierte en campo que el predio es de dominio público o no es de libre disponibilidad, se declara improcedente la solicitud y se culmina el procedimiento. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Continuamos. Una vez que ya he evaluado efectivamente mi parte, mi calificación formal, requisitos, y mi calificación sustantiva, inspección técnica, que el administrado ha cumplido con los requisitos de la venta directa, tengo que elaborar un informe de calificación sustantiva. ¿En qué se refiere este informe de calificación sustantiva? Bueno, el mismo es elaborado por un abogado y un ingeniero o arquitecto. ¿Y qué contiene este informe? Contiene la evaluación técnico-legal que sustenta y concluye que el predio es de propiedad o administrado por la entidad que conoce el procedimiento, que es de dominio privado del Estado, que se encuentra en registros públicos, que es de libre disponibilidad y que no está siendo destinado a un proyecto de interés público o importancia colectiva. Sí o sí, tengo que dejar constancia de estos requisitos. Pero además,
tengo que señalar que, concluir que el administrado cumple con la causal de compra-venta directa invocada. Cumple ya sea en la parte, en la parte documental y en la parte de inspección técnica, ¿no? Y también se debe incluir el análisis costo-beneficio. ¿A qué se refiere el análisis costo-beneficio? Es analizar por qué es más beneficioso para el Estado vender el predio que recuperarlo. Vender el predio que iniciar las acciones judiciales correspondientes para recuperarlo, ¿no? Y además de cuánto me costaría referencialmente la venta de ese terreno. Todo eso se tiene que evaluar, se tiene que elaborar el informe de calificación sustantiva. Una vez que es elaborado el informe de información sustantiva, se debe solicitar conformidad a la máxima titular, al máximo titular del pliego. Para el caso de la SBN es el superintendente. Para el caso de los gobiernos regionales con funciones transferidas respecto de los predios del Estado y las entidades del sistema de respecto de predios de su propiedad, la titular es la entidad. Respecto a los predios de los gobiernos regionales, lo aprueba el Consejo Regional. Una vez que obtengo la conformidad de la máxima titular del pliego, tengo que realizar el saneamiento respectivo. ¿A qué llamamos saneamiento? Tal como les mencioné, nosotros tenemos que entregarle el terreno al administrado libre, que él no tenga ningún impedimento o que no tenga duda que el terreno que se le está entregando sea de propiedad del Estado y se encuentre debidamente saneado. Por ejemplo, de repente el predio que me pide es de una mayor extensión, tengo que independizarlo. O de repente el predio que me pide se encuentra inmerso dentro de 2 partidas registrales, tengo que acumularlo. O de repente el registrador inscribió mal, ¿no? Y tengo que realizar la rectificación de la partida registral. O, tal como les mencioné, la venta directa solamente se dan sobre predios de dominio privado del Estado. Pero, ¿qué pasaría si he identificado que el terreno donde posee el administrado corresponde a un predio de dominio público? Yo podría evaluar la desafectación administrativa. Para evaluar la desafectación administrativa y convertirlo a un predio de dominio privado del Estado, tengo que ver si ese terreno ha perdido su condición de dominio público, ¿no? Si es que ya no está siendo destinado para la finalidad pública para la cual fue otorgado. Una vez que he hecho esta evaluación, pido la tasación, ¿no?, del predio al organismo especializado en materia, en la materia o a un perito tasador. Siempre la tasación se realiza a valor comercial. Una vez que ya tengo la tasación correspondiente, tengo que realizar la publicidad del procedimiento. ¿En qué consiste la publicidad del procedimiento? Se remite al administrado la esquela de publicación. En esta esquela de publicación se incluye área, ubicación, número de expediente, quién es el administrado, ¿no?, dónde se encuentra ubicado el predio, cuánto le va a costar la venta directa del predio y si existe alguna observación. Ejemplo, en observaciones se coloca, ¿no?, por qué causa le están vendiendo, cuál es el tipo de zonificación, cuál es las condiciones con quien yo he encontrado el predio al momento de realizar la inspección técnica. ¿Por qué se publicita esta venta? Para ver si algún tercero esté afectado de repente existe algún tercero que se encuentra afectado sobre la venta de ese terreno y tenga la opción a oponerse al procedimiento de venta directa. La publicación se realiza una sola vez en la esquela del Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación de la región en la que se ubica el predio, y además es publicada en el portal web de la SBN y en el caso de las entidades en el portal web de la entidad. ¿Qué se busca? Se invita a que cualquier tercero que se considere afectado
en algún derecho real que tuviere sobre el predio formule oposición debidamente fundamentada en el plazo de 10 días hábiles. Pero en los casos de la causal D o E, se busca también que exista una mejor oferta. De repente existe algún interesado que pueda plantear una mejor oferta al precio con el cual yo estoy vendiendo el terreno, ¿no? Y se evalúa si el procedimiento de venta directa continúa con el administrado o con ese tercero que igual superó la oferta propuesta. ¿Qué pasa si existe oposición? Si es fundada la oposición, se declara improcedente el pedido. Pero si es infundada, se declara en la resolución que aprueba la venta directa. ¿En qué consiste la mejor oferta? Procede en las causales de la causal D, que es la posesión custodia, y en la causal E del lote mínimo normativo. Pero en la causal E, en las únicas personas que podrían ofrecer o podrían dar una mejor oferta son los propietarios colindantes, nadie más. En la causal D es cualquier persona que quiera presentarse el procedimiento y ofrezca más sobre el predio que es materia de venta. Pero si la solicitud de compra-venta se sustenta de manera conjunta en los numerales D y E, no procede a admitir mejor oferta. Se recibe la mejor oferta y se comunica al administrado que inició el procedimiento a efectos que iguale o mejore la propuesta. Lo que de ocurrir fijará el precio a su favor. En caso no iguale o mejore la propuesta, se continuará con el procedimiento con quien presentó la mejor oferta. Y sí o sí se debe adjuntar carta fianza que demuestre que efectivamente se compromete a adquirir el terreno. Una vez que se ha determinado si se va una vez que se ha determinado que no existe oposición a la venta directa o que no se haya presentado un mejor postor, se elabora el informe técnico legal, el mismo que es elaborado por un abogado y un ingeniero y que contiene la evaluación técnico-legal que sustenta y concluye que el predio es de propiedad de o administrado por la entidad que conoce el procedimiento, que es de dominio privado del Estado, que se encuentra inscrito en registros públicos, que es de libre disponibilidad, que no está siendo designado a un uso público o importancia colectiva. Contiene la evaluación técnico-legal que sustenta y concluye que el administrado cumple con la causal de compra-venta directa invocada. Y se incluye el proyecto de resolución que aprueba la compra-venta directa. Una vez que se ha aprobado el informe técnico-legal, se procede a elaborar la resolución de venta directa en el cual se contiene el sustento técnico-legal de por qué es procedente vender el terreno de propiedad estatal, ¿no? Aunque ya es repetitivo, lo vuelvo a mencionar, en el caso del Estado, la competencia de la SBN, en el caso de los gobiernos regionales, ¿alguien va a hablar? Sí, una consulta respecto a la mejor oferta. Respecto a la mejor oferta, la norma, entiendo que la norma señala que también se puede plantear mejor oferta en el caso de la causal E, pero en ese caso la norma no pide que el predio esté en posesión de la persona que está pidiendo esa venta directa. Sería... Recuerda que la causal E no es por posesión, sino la causal es por lote mínimo normativo. O sea, no necesariamente ese lote va a estar en posesión del administrado que presentó la solicitud primigenia. Ya, y también refirió respecto de la causal D. Sí. Sí, pero en el caso de la causal... En la causal D, la norma sí efectivamente te permite dar una mejor oferta. Se sabe de que el administrado... Lo que pasa es que en la causal D, si te das cuenta, el administrado efectivamente tiene la custodia y protección del terreno,
pero no lo destina a una finalidad. No necesariamente el terreno se encuentra ocupado por él, simplemente lo ha custodiado, ha sido diligente y lo ha cercado, ¿no? Y efectivamente no permite que ningún tercero ajeno a él ingrese, pero no necesariamente vive ahí o lo destina a alguna finalidad. Por eso es que la norma te permite, en ese caso, que exista una mejor oferta, para que cualquier tercero, teniendo en consideración, ¿no?, tomando en cuenta el marco normativo y las condiciones que se ofrece el predio, evalúe si efectivamente ingresa o no a dar una mejor oferta. Okay, en cambio, en la causal C, sí te das cuenta que existe una finalidad a la cual se destina el predio. Por ejemplo, yo en la causal C puedo estar destinando mi predio a mi vivienda, pero en la causal D no necesariamente, simplemente los tengo cercados y punto. Ok, gracias. Ok, y sí se dan casos. Por ejemplo, se dio un caso en una venta en Cañete, ¿no?, que el predio estaba solamente cercado, ¿no?, que el administrador era una persona natural, y el que ofertó, y el que dio una oferta por $100,000 más, que fue un precio elevado, porque la norma no te pone un límite en el tema de dinero, fue una empresa inmobiliaria. Y el administrador no pudo continuar con el procedimiento de venta directa, así que sí se da. Con el pago del precio, existen 3 modalidades de pago del precio de venta. Si es pago íntegro del precio de venta, tienen 30 días hábiles para poder pagar. Si existe financiamiento bancario, dentro del plazo de 10 días hábiles, el administrado debe cancelar el 20% del precio de venta. Y el saldo del precio debe cancelarse en el plazo de 20 días hábiles de entregada la minuta de compra-venta al administrado. Existe también el pago en armadas. El pago en armadas se da o se otorga en un plazo máximo de 3 años con intereses de hipoteca legal. Pero para que se dé este pago en armadas, se tiene que cumplir o tiene que haberse solicitado previamente a la emisión de la resolución que apruebe la compra-venta, y además, en la causal C o D, que el administrado no tenga alguna propiedad dentro de la jurisdicción provincial en la que se ubica el predio solicitado. Tiene que cumplirse con esos requisitos para poderse dar el pago en armadas. Yo, en verdad, recomiendo que nunca aprueben una venta por pago en armadas, porque eso en realidad es más engorroso para el Estado y muchas veces los administrados no cumplen con pagar. Siempre sugiero que sea por la 1 o por la 2, pero no, eso ya hay una evaluación de la entidad pública, ¿no? Una vez que se ha determinado el pago del precio de venta y el administrado ha cumplido con pagar, se realiza la suscripción de la minuta y la escritura pública, que es suscrito de acuerdo a las competencias que el reglamento de organizaciones y funciones señale, o el titular de la entidad. Y los gastos registrales y notariales son asumidos por el comprador. Unas preguntas chiquitas porque ya faltan 5 minutos para entrar a la otra exposición. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento de subasta pública y el de venta directa? ¿Cuál sería una diferencia así, la más notoria? Que la venta en subasta pública es con participación de un notario y puja a viva voz. Sí, la venta directa. Simplemente hay una tasación comercial. Agrégale algo más a lo de venta directa, ¿no? Que se da por causales. Que se da por causales, efectivamente. Que se da por causales, ¿no? Porque la venta directa solamente se aplicaría cuando el administrado o cualquier persona cumple las causales que señala la norma. Claro, perfecto. ¿Sí? Pero está bien, la respuesta que me ha dado es correcta. Ok. Ya sé que han llevado transferencia interestatal. ¿Cuál es la diferencia entre la venta directa con la transferencia interestatal a título gratuito? Para el caso de la transferencia interestatal intervienen entidades públicas. En el caso de la venta directa, interviene una entidad pública o un organismo público y particulares o personas jurídicas particulares. Exacto.
¿no? La venta directa es para personas particulares y la transferencia es para entidades públicas, ¿no? Y para agregar tu comentario, la venta directa es a título oneroso y la transferencia interestatal, en este caso, es a título gratuito, ¿no? Y digo en este caso porque existen transferencias a título oneroso que no se han dado, pero la norma lo prevé, ¿no? Sobre esa pregunta, respecto a la venta directa de bienes de dominio público, ¿qué se puede afirmar? ¿Cuál sería la opción válida ahí? Es la A. Sería la A, previa desafectación Perfecto. administrativa. Previa desafectación administrativa. Efectivamente, ¿no? Si el predio de dominio público no ha perdido la condición y previamente no se ha desafectado, no se puede vender, ¿no? Y me olvidé de mencionarles, la desafectación administrativa se aprueba en la misma resolución de venta directa y es publicada en el Diario Oficial del Peruano. En ese caso, la resolución de desafectación administrativa con venta directa se aprueba en el mismo acto y está aprobada y es publicada en el Diario Oficial del Peruano. Y la última pregunta. ¿A qué valor se realiza la venta directa? A valor comercial. A valor comercial. Exacto. La última, no había una más. Ya culmino porque ya va a continuar el otro expositor. Bueno, gracias por tu atención. Espero que si tienen alguna duda, comentario, no tengan dudas, hacerme llegar, ¿no? Lo pueden canalizar con la persona de CAFAE. Gracias por su atención, chicos. ¿Nos puede dar Dígame. un correo? Te doy mi correo, pero no te rías de mi correo. Es fresia1501, fresia con C, 1501, @hotmail.com. Escriban ahí, identifíquense para saber de qué entidad es. Les estoy dejando mi correo personal porque como es exposición de CAFAE, ¿no? No les puedo dar el correo de la institución. Por favor, ¿podría repetir? Sí, Fresia 1501, Fresia con C 1501. Lo escribo en el chat, ¿ya? Deme un minuto, por favor. Ya, yo lo escribí para que lo anoten. Y me pueden escribir, bueno, mi nombre es Fiorella Alvarado. Cualquier duda, me la hacen llegar ahí. Sí, eso sería todo. ¿Alguna otra duda antes de salirme del chat? La pregunta 5 y 6, profesora. A ver, déjame un ratito. ¿Tienes la respuesta? ¿O me vas a decir la respuesta? Para que lo pueda desarrollar. Ya, el valor de venta directa de un predio estatal dentro del procedimiento se realiza en virtud de una evaluación comercial del predio, de la oferta que el administrado realiza al Estado, de la oferta que el Estado realiza al administrado, ninguna de las anteriores. Tal como les he mencionado, ¿no? La venta directa se realiza de una evaluación comercial del predio. El administrado a mí no me propone a cuánto yo le voy a vender, ni el Estado le dice cuánto le voy a vender. Simplemente eso se determina con la evaluación comercial del predio. ¿Sí? Y la regla general de la disposición de bienes inmuebles de dominio privado del Estado es que se realice mediante subasta pública por excepción mediante venta directa, que se realice mediante venta directa por excepción por subasta pública, que se realice mediante venta directa o subasta pública dependiendo de la solicitud del administrado o ninguna de las anteriores. Sería la A. La regla general es la subasta pública y la excepción es la venta directa.
Doctora, respecto de esto, una pregunta en el caso de las municipalidades. La ley orgánica de municipalidades establece únicamente como venta la subasta pública, Sí. pero no accede o no señala allí específicamente que pueda ser la venta directa. Con la expedición de la ley, la 29151, que en la cual también forma parte del sistema de bienes, forma parte del sistema nacional, las municipalidades, ¿también podría ser ventas directas? No, la ley orgánica de municipalidades, disculpen, las municipalidades se rigen por la ley orgánica de municipalidades. Pueden aplicar supletoriamente siempre la directiva o la ley 29151, ¿ya? Pero no, la 29151 te señala de que están excluidos de su aplicación los gobiernos regionales o las municipalidades respecto a los predios de su propiedad y se rigen bajo su marco normativo especial, ¿no? En este caso, la municipalidad para poder vender un terreno lo hace bajo el régimen de la ley orgánica de municipalidades. Que sí puede aplicar supletoriamente las directivas, sí podría, pero no vender directamente. Estoy buscando el artículo, justo a ver si lo encuentro rápido, para que lo tengas en cuenta. Es el artículo 12 del texto único ordenado. Señala, los actos que realicen los gobiernos locales respecto a los bienes de su propiedad y de dominio público que se encuentran bajo su administración se rigen por la ley orgánica de municipalidades, así como por la ley y el reglamento en lo que fuese aplicable. Pero como en la ley orgánica de municipalidades se señala como regla que las municipalidades solamente pueden vender vía subasta pública, solamente podrían aplicar supletoriamente la directiva de subasta pública, no pueden vender directamente. Ok, muchas gracias. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias chicos por su atención. Nos vemos el lunes. El lunes me toca de nuevo poner a mí. Gracias. Un gusto. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias. Gracias. ¿Ya acabó todo? Compañeros. Viene Segundo expositor. el receso de cambio de ponente. Ahora nos tocaría con el ingeniero Juan John Coquis. Copiado, gracias.